Estimados amigos y colegas del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, es para mí un gusto dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Mi nombre es Jorge Vadillo y soy el actual presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos FLAI. En nombre de la FLAI les hacemos llegar un saludo y una felicitación por este hito tan importante que es poder realizar su primer Congreso Nacional de Auditoría Interna CONAI 2019, organizado por el IAI Venezuela. Evento que, a no dudar, será todo un éxito para la profesión de auditoría interna, mismo que lleva como lema Retos de la Auditoría Interna en Venezuela. De mi parte, será además muy grato poder ser parte del evento, compartiendo con ustedes una conferencia sobre el tema relacionado con cultura, ambiente de control y ética, el valor de lo intangible, los denominados soft controls o controles suaves. Así que bueno, les deseo una exitosa y productiva jornada de capacitación en el CONAI. Les dejo un saludo con mucho aprecio para todos los profesionales de auditoría interna en Venezuela, junto a un saludo a los directivos del Instituto de Auditores Internos de Venezuela y a su presidenta, la colega Marisela Rosales. Saludos, que tengan una buena jornada. Estimados amigos y colegas del Instituto de Auditores Internos de Venezuela, es para mí un gusto poder estar con ustedes y compartir en este primer Congreso Nacional de Auditoría Interna CONAI, que lleva por lema Retos de la Auditoría Interna en Venezuela. Mi nombre es Jorge Vadillo y soy el actual presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos FLAI, y compartiré con ustedes en esta jornada el tema Cultura, Ambiente de Control y Ética, el valor de lo intangible, soft controls. En esta jornada tengo previsto compartir con ustedes los siguientes temas en agenda: definiciones clave, conversar sobre lo que es cultura, ambiente de control, qué se precisa para sostener una cultura ética y bueno, cerrar con el tema central, esto de los soft controls o los controles soft o los controles suaves. Y finalmente conversar sobre esto entonces que representa el valor de lo intangible, aquellos controles que están ahí y que no son los controles duros tradicionales, sino que son controles soft, pero que al final del día son los que resguardan un buen ambiente y un buen entorno de control. Iniciando por las definiciones clave. Bueno, vamos a conversar sobre lo que es cultura, ambiente de control, ética, valor intangible. Bueno, cultura, conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, conjunto de métodos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época, grupo social. En este caso vamos a conversar sobre la cultura empresarial y tiene que ver entonces con toda la forma de operar, de trabajar, de relacionarse en el día a día en una organización. Es decir, cuál es la cultura, la forma de trabajar y de hacer que tiene una organización. Ambiente de control, de acuerdo a COSO Control Interno en su versión 2013, el ambiente de control tiene que ver con el entorno de control como el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el control de la organización. Es el fundamento principal. El entorno de control o ambiente de control incluye la integridad y los valores éticos de la organización. Ética, bueno, la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Y moral es algo perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o la malicia, según la Real Academia de la Lengua. Valor es el grado de utilidad o aptitud de las cosas. Es el alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase, o algo que tiene una valía, ¿no? Y lo intangible, bueno, es aquello que no se puede tocar. Estos conceptos son los que vamos a conversar para finalmente arribar a algunas conclusiones sobre lo que es el valor de los controles soft o los controles suaves, aquellos controles de alguna manera también llamados intangibles, porque son distintos de los controles duros tradicionales, como un arqueo, una constatación física, una revisión, una supervisión, una aprobación, una reconciliación. Esos son los controles tradicionales, también denominados actividades de control, son controles hard o controles duros, tangibles, pero más allá de eso está la práctica y vivencia de valores, el ejemplo desde lo alto, un buen ambiente y un entorno de control, una práctica y vivencia de valores, el ejemplo que pueda dar la gerencia y la supervisión,
y vamos a conversar sobre otros varios controles SOP que ayudan a generar un buen ambiente. Empezando por la cultura, bueno, la cultura actualmente está destacada incluso porque es uno de los 5 componentes que tiene el COSO Gestión de Riesgos 2017. COSO tiene varios documentos, pero sus 2 principales documentos a la fecha son COSO Control Interno, que se emitió en el año 92 y se actualizó en el año 2013, y COSO Gestión de Riesgos, que complementa COSO Control Interno, que fue emitido originalmente en el 2004 y actualizado en el 2017. COSO Gestión de Riesgos en el año 2017 incorpora como un nuevo componente completo lo que es cultura y gobierno corporativo, por la relevancia que esto tiene. Antes COSO Gestión de Riesgos iniciaba desde el establecimiento de objetivos. Hoy plantea que más allá del establecimiento de objetivos, se debe tener en cuenta además la estrategia para poder gestionar adecuadamente riesgos. Y que además es muy importante algo previo incluso al establecimiento de objetivos y a la estrategia, que es un buen gobierno corporativo y una adecuada cultura organizacional. COSO Gestión de Riesgos nos dice que la cultura pertenece a los valores éticos, los comportamientos deseados y la comprensión del riesgo en la entidad. Asimismo, si uno desagrega el componente gobierno corporativo o gobernanza y cultura de COSO Gestión de Riesgos 2017, nos dice que este componente tiene 5 principios, de un total de 20 principios que tiene COSO RM. COSO RM tiene 5 componentes y 20 principios. El primer componente habla sobre gobierno corporativo y cultura y tiene 5 principios. Nos dice que un buen gobierno corporativo y cultura incluye ejercer supervisión del riesgo desde el directorio, establecer estructuras operativas, y luego ya entrando al tema directamente de cultura, definir la cultura deseada, demostrar compromiso con los valores fundamentales, atraer, desarrollar y retener individuos capaces. Haciendo un repaso, aprovechando la oportunidad sobre las publicaciones de COSO, bueno, sus 2 publicaciones centrales son COSO Control Interno, emitido en el año 92 y actualizado en el año 2013, y COSO Gestión de Riesgos, emitido originalmente en el año 2004 y actualizado en el año 2017. Algunas otras publicaciones en medio, muy importantes dentro de ellas, la Guía de Gestión de Riesgos de Fraude, emitida en el año 2016. COSO Gestión de Riesgos, emitido en el año 2017, hace mucho énfasis en la integración de la gestión de riesgos empresariales con la estrategia y el rendimiento de la organización. Proporciona una nueva estructura del documento en donde establece que la gestión de riesgos de la organización se debe realizar a través de 5 componentes que tienen a su vez 20 principios. Introduce los principios, como se había mencionado, como una herramienta importante para poder clarificar la implementación y la evaluación. Y lo destacamos en esta charla porque la gestión de riesgos, que es un concepto muy importante actualmente en todas las organizaciones, en la actualización 2017 incorporó todo un componente y dedicó 5 principios de los 20 totales a temas de gobierno corporativo y cultura, que es en buena medida el gobierno corporativo y la cultura la base de este ambiente o entorno de control. Y eso principalmente corresponde a lo que se conoce como los controles suaves, los controles SOP. Haciendo un repaso breve sobre los cambios que tuvo COSO RM, aprovechando la oportunidad, incorporó un nuevo gráfico, cambió el cubo para evitar confusiones con lo que es el otro documento que es COSO Control Interno y puso un hélice de ADN para reflejar gráficamente sus 5 componentes. Se centra en la integración, estableciendo que la gestión de riesgos no debe ser una carga adicional a los procesos de la compañía, sino que debe ser parte de la cultura organizacional. El trabajar con una estrategia, con objetivos, pero pensando siempre en una adecuada gestión de los riesgos que podrían afectarme el logro de mis objetivos, de mi estrategia o afectar finalmente mi estructura de gobierno corporativo y mi cultura. Hace énfasis en el valor,
en cuanto a crear, preservar y realizar el valor a través de una adecuada gestión de riesgos. Hace un enlace con la estrategia, señalando que no debe haber un divorcio entre la gestión de riesgos y la estrategia. En la versión anterior de gestión de riesgos se mencionaba que los riesgos era todo aquello que puede afectar el logro de mis objetivos, pero hoy se establece que esto es mucho más allá. Riesgo es todo aquello que puede afectar el logro de mis objetivos, pero además esos objetivos deben ser parte de una estrategia y la estrategia se debe armar en el contexto de una cultura organizacional y un gobierno corporativo establecidos. COSO Gestión de Riesgos 2017 también menciona que la gestión de riesgos debe estar muy alineada con un buen desempeño, un desempeño organizacional que para ser conseguido toma en cuenta, entre otros elementos, el gestionar adecuadamente los riesgos. Hace enlaces entonces con el desempeño e incorpora y hace que interactúen conceptos como riesgo, actuación o desempeño, apetito de riesgo y capacidad de riesgo. Y COSO Gestión de Riesgos 2017, y esto ya directamente conectado con la charla de este día, reconoce la importancia de la cultura. Reconoce la importancia de la cultura, aborda el creciente enfoque, atención e importancia de la cultura dentro de la gestión de riesgo empresarial, influye en todos los aspectos de la gestión de riesgo empresarial, explora la cultura dentro del contexto más amplio del núcleo general, describe el comportamiento de la cultura dentro de un espectro de riesgo, explora los posibles efectos de la cultura en la toma de decisiones, explora la alineación de la cultura entre el comportamiento individual y de la entidad. Además, COSO Gestión de Riesgos 2017 se centra en la toma de decisiones y dentro de ello considera como un aspecto muy relevante, como ya se había mencionado, la cultura. Y bueno, tal como en su versión anterior, COSO Gestión de Riesgos 2017 hace un enlace con lo que es control interno, su documento complementario, COSO Control Interno. En resumen, COSO Control Interno, en su versión más actual, que es la emitida en el 2013, que es su segunda versión, interactúa con COSO Gestión de Riesgos o COSO ERM, Enterprise Risk Management, en su segunda versión, que es la más actual, 2017. Y ambos documentos hacen mucho énfasis en la importancia del ambiente de control. Y específicamente, como hemos revisado, COSO Gestión de Riesgos destaca mucho el tema de la cultura. COSO Gestión de Riesgos 2017 entonces incorpora algunos cambios respecto a su versión previa. Y para fines de esta charla, importante destacar lo que se ha mencionado. La cultura entra a ser parte de una adecuada gestión de riesgos. Ahora conversemos sobre el ambiente de control. El ambiente de control es muy importante, así como debemos generar una adecuada cultura organizacional. Debemos entonces, basados en una buena cultura, tener un buen ambiente de control. El ambiente de control, desde la perspectiva de control interno, es la base y es uno de los 5 elementos del control interno. El control interno tiene 5 elementos o componentes: ambiente de control, evaluación de riesgos, que se detalla y se amplía un COSO Gestión de Riesgos o ISO 31000, actividades de control, que son los controles clásicos o controles hard, sistemas de información y comunicación, y el monitoreo del sistema de control interno. COSO 2013 contemplaba el ambiente de control con la denominación de Control Environment en inglés. Y la versión actualizada, digamos la versión actualizada de COSO, que es la versión COSO 2013, así lo ratifica. COSO en su versión previa hablaba de control, de un entorno de control. Y en COSO 2013 se mantiene, de hecho se mantienen los 5 componentes. Un documento importante al hablar sobre ambiente de control es el documento que combina control interno y las 3 líneas de defensa. Este documento combina 2 documentos que son 2 marcos metodológicos o 2 marcos conceptuales, que es el documento de las 3 líneas de defensa y COSO Control Interno. Y nos habla de que la primera línea de defensa
las áreas gerenciales que están al frente en el día a día de cuidar, proteger la organización y los procesos de los riesgos y ejecutar los controles en el día a día. Tiene una segunda línea de defensa que también es gerencial, que evalúa qué tan bien trabaja la primera línea, que ayuda a velar porque la primera línea realice de mejor manera y de manera adecuada su trabajo, pero siendo gerencial es independiente, pero no tanto. Y por eso se precisa una tercera línea de defensa, que es auditoría interna, que es una tercera línea plenamente independiente y objetiva. Entonces tenemos en las organizaciones tres líneas de defensa. Una primera línea de defensa, que es la gerencia en línea, encargada de gestionar los riesgos y diseñar e implementar y mejorar los controles en el día a día. Una segunda línea de defensa que vela porque la primera línea de defensa haga adecuadamente su trabajo. Esta segunda línea de defensa corresponde usualmente a funciones de aseguramiento que dependen de la misma gerencia, como control financiero, gestión de riesgos, cumplimiento. Y luego una tercera línea de defensa que sí es independiente de la gerencia, que reporta normalmente a un comité de auditoría o al directorio y de manera funcional y quizá de manera administrativa a un CEO. Y este modelo, que es el de las tres líneas de defensa, en este documento, el modelo de las tres líneas de defensa se combina con los 5 componentes de control interno para dejar de manera técnicamente expresada cómo interactúan las tres líneas de defensa con los 5 componentes de control interno COSO, incluyendo el de entorno de control, que es el que tiene relación directa con la charla de este día. Este documento, que también va a ser compartido con ustedes como parte de los materiales de la conferencia, describe el modelo de las tres líneas de defensa, como se los había mencionado, que por cierto es un modelo que se utiliza ya desde hace más de 20 años, pero que sobre todo desde el 2013 para acá se ha difundido a nivel mundial y que actualmente, por cierto, está en proceso de revisión en todo el mundo. El IA Global va a actualizar el modelo de las tres líneas de defensa, haciendo no un cambio radical, pero sí algunos ajustes importantes, y de hecho el próximo año será el momento en que se emitirá, después de un proceso de trabajo de 2 años de actualización, revisión, consulta mundial que se realizó justo hace unos meses atrás, se emitirá una actualización del modelo de las tres líneas de defensa. Entonces, este modelo de las tres líneas de defensa interactúa, por cierto, con los componentes de control interno COSO. En este caso se destaca que el órgano de gobierno, o consejo de administración, el comité de auditoría, es decir, el directorio y sus comités, junto a la alta dirección, son los encargados principales del componente 1 del control interno, que es un adecuado control interno, o un adecuado entorno de control, que tiene como principios demostrar compromiso con los valores éticos y la integridad, ejercer una vigilancia de forma responsable, establecer una estructura, autoridad y responsabilidad, y demostrar compromiso con la competencia, y hacer cumplir la rendición de cuentas. Eso es entorno de control. Este componente se desagrega en estos 5 principios. En total, COSO Control Interno, versión 2013, mantiene los 5 componentes de siempre, pero para facilitar la implementación y la evaluación, los desagrega en 17 principios. Y entorno de control, específicamente, tiene estos 5 principios. Ya luego, el documento que les estoy presentando, que relaciona el marco de las tres líneas de defensa con COSO Control Interno, nos plantea que la primera línea de defensa tiene a cargo, sobre todo, los componentes 2, 3, 4 y 5 del control interno, es decir, componente 2, evaluación de riesgos, componente 3, actividades de control, componente 4, información y comunicación, y componente 5, supervisión de actividades. Y se plantea que la segunda línea de defensa tiene a cargo la supervisión del control interno. Y de igual manera, se menciona que la tercera línea de defensa, la auditoría interna, de acuerdo a sus planes de auditoría, trabaja evaluando en uno o algunos o diferentes procesos de organización, uno o algunos de los componentes, 5 componentes o de los principios, 17 principios del control interno. Ambiente de control o entorno de control, entonces, es el conjunto de normas, procesos y estructuras que constituyen la base sobre la que se desarrolla el control interno de la organización. El entorno de control
de una organización tiene una influencia muy relevante en el resto de componentes del sistema de control interno. Es el pilar sobre el cual se debe y se puede construir un adecuado control interno. Como se había mencionado entonces, COSO Control Interno actualmente considera 5 componentes distribuidos a través de 17 principios. Y uno de esos 5 componentes es el ambiente de control y 5 principios tienen relación con ese ambiente de control. Como se había mencionado, de los 5 principios, uno de ellos específicamente guarda relación con la integridad y los valores éticos, que son parte de esos controles intangibles, la integridad, la ética, la cultura, el ambiente de control que se crea en una organización. ¿Qué incluye o qué contempla un compromiso con la integridad y los valores éticos? Bueno, hay algunos puntos de interés respecto a esto. Establecer un adecuado clima en la cima, o tono en lo alto, o tone at the top, como se dice en inglés. Establecer unas adecuadas normas de conducta. Evaluar el cumplimiento de esas normas de conducta, porque tenerlas y no evaluarlas o no comunicarlas no es suficiente. Y abordar cualquier desviación de forma oportuna. Todo esto es lo que corresponde a los puntos de interés, de acuerdo a lo que es la metodología de control interno COSO Control Interno 2013. COSO Control Interno tiene 5 componentes, 17 principios, y cada principio se desagrega a su vez en puntos de interés, que es la forma en que se cubre o se puede lograr un principio. Entonces, en resumen, COSO Control Interno tiene 5 componentes, 17 principios, y para cada principio un detalle de puntos de interés, que son los puntos de interés que se había mencionado anteriormente. Recapitulando entonces, hemos conversado sobre la importancia de la cultura en una organización y hemos visto que incluso es muy relevada o muy importante desde la perspectiva incluso de gestión de riesgos. Hemos hablado sobre el ambiente o entorno de control, que es el fundamento del control interno en las organizaciones. Y ahora vamos a conversar sobre sostener una cultura ética. Bueno, una fuerte cultura ética, incluyendo expectativas claras por conducta aceptable dentro de la organización y con terceros, es esencial para un buen gobierno corporativo. El comportamiento ético, sin embargo, es mucho más que un código de ética. Tiene que ser una práctica y vivencia de valores. 5 consejos para el comité de auditoría en cuanto a los temas de ética. Establecer expectativas claras, comprobar el tono en el medio, no solo el tono en lo alto, que es lo más usual, sino también incluso el tono en el medio, que es decir, la práctica y vivencia de valores y un trabajo para fortalecer una adecuada cultura y un ambiente de control adecuado en el medio, es decir, los mandos medios, las líneas de supervisión. Hacer de la ética una prioridad, hacer cumplir e incentivar el cumplimiento del código de conducta o de ética de la compañía y mirar a la auditoría interna como un aliado en temas relacionados con promoción, difusión, vivencia de la ética y los valores. Aquí, bueno, un detalle adicional sobre lo mencionado que queda con ustedes en el material de la conferencia, ¿no? Establecer expectativas claras, comprobar el tono en el medio, hacer de la ética una prioridad, hacer cumplir e incentivar el cumplimiento del código de ética, mirar la auditoría interna como un aliado para la promoción y difusión de temas de ética en la organización e invertir en ética. Al hacer de la ética y el cumplimiento una prioridad en las organizaciones, buscando más allá de la alta dirección para comprobar el tono en el medio, predicando con el ejemplo y el uso eficaz de los recursos de auditoría interna, los miembros del comité de auditoría pueden obtener una mejor idea del clima ético de la empresa que supervisa. Algunas preguntas que los comités de auditoría deberían hacer sobre el tema de la ética y la cultura. Estamos recopilando información de todos los niveles de la organización. ¿Cuándo fue la última vez que nos dieron una evaluación de nuestra línea de denuncias, de las políticas y procedimientos asociados? ¿El plan de auditoría interna incluye una revisión de la cultura de la empresa y los riesgos éticos? ¿Tiene la organización una política formal de ética y están los empleados adecuadamente entrenados? Hemos solicitado al director ejecutivo de auditoría compartir su o sus puntos de vista sobre la ética, la cultura y los valores de la empresa. Y aquí hay un documento interesante y muy útil, por ejemplo, del IIA Global, que es una guía para la práctica para evaluar programas y actividades relacionados con la ética.
Ese documento está disponible actualmente en inglés. Para los socios del IA lo pueden descargar con su clave de usuario, pero además a fines de este año va a estar ya traducido al español por colaboración o contribución de la FLY. Y entonces arribamos al tema de los controles SOP, que es la esencia misma de la charla. Hemos conversado sobre la importancia de la cultura en una organización, de una buena cultura, como parte incluso de una adecuada gestión de riesgos. Hemos conversado sobre la importancia del ambiente o entorno de control como fundamento importante para lo que es el control interno de las organizaciones. Y arribamos entonces a esto que son los controles SOP. Aquellos controles que no son actividades de control, o los controles tradicionales, o los controles tangibles, o los controles duros usuales, una conciliación, una reconciliación, una aprobación, un arqueo, un cierre de caja, una constatación física. Sino que estos controles SOP son aquellos que me permiten tener una base sólida como control interno en la organización. Cultura desde la cúpula directiva, moral, competencia, un clima ético, filosofía operacional, empoderamiento, confianza, actitudes corporativas, apertura, valores compartidos, liderazgo, expectativas, motivación de los empleados, integridad. La cultura corporativa es el control más poderoso en una organización. En una cita realizada por Jim Roth, autor de Mejores Prácticas Evaluando la Cultura Corporativa, un documento de la Fundación de Investigación del IA. 5 principios para evaluar los controles SOP. Bueno, formular preguntas constructivamente, desafiantes a la gerencia y confirmar con los empleados. Identificar y obtener el acuerdo de la gerencia en cuanto al criterio de valoración y en lo que constituirá la legítima evidencia. Obtener evidencia concreta sobre los resultados de los controles SOP cuando sea posible. Enfocar en el proceso de dirección subyacente y desarrollar y reportar los resultados en sociedad con aquellos que son responsables. Utilizar los medios de reporte adecuados, inclusive los informales. Y es importante tener en cuenta que haya un adecuado clima laboral, porque que haya un buen clima laboral no solo es un tema de productividad o de aspectos laborales en sí, sino que además que haya un buen clima laboral fortalece el ambiente de control y genera una adecuada cultura de control dentro de la organización. Un buen entorno de control debe considerar, entre otros aspectos, práctica y vivencia de valores, equidad salarial y carga de trabajo, transparencia en los procesos de selección y ascenso, posibilidad de desarrollo y reconocimiento. Con personas contentas, motivadas, comprometidas con la organización, hay menos probabilidad de errores o irregularidades. Con personas descontentas, desmotivadas, hasta resentidas con la organización, bueno, hay más probabilidad de que cometan errores porque son poco prolijos o que incluso que se cometan mayores irregularidades. Porque incluso cuando los controles duros fallen, si las personas están descontentas, desmotivadas, porque no hay una buena cultura o un buen ambiente de control, quizás no van a dudar en cometer una irregularidad. Un documento interesante también es el de Administración de Programas y Controles Antifraude, que destaca la importancia de crear una cultura de honestidad y ética elevada. Y nos establece este documento que sin un ambiente de trabajo positivo hay más oportunidades para una moral rebajada entre los empleados, lo cual puede afectar la actitud de un empleado acerca de cometer fraude contra una entidad. Y nos lista algunos factores que disminuyen un ambiente de trabajo positivo y que pueden aumentar el riesgo de fraude. Esto incluye una alta gerencia a la que no parece importarle o recompensar el comportamiento apropiado, la retroalimentación negativa y la falta de reconocimiento por rendimiento laboral, una percepción de inequidad en la organización, una administración autocrática en lugar de participativa, una disminución de lealtad organizacional o de sentimientos de pertenencia, las expectativas irrazonables de cumplimientos presupuestarios o con otros objetivos financieros, el temor de entregar malas noticias a supervisores y o la gerencia, una compensación por debajo del promedio competitivo, pocas o deficientes oportunidades de capacitación y de promoción, la falta de responsabilidades claras dentro de la organización y pocas o deficientes prácticas o métodos de comunicación dentro de la organización. Este mismo documento destaca que el Departamento de Recursos Humanos de la entidad a menudo es un instrumental para ayudar en la construcción de una cultura corporativa y un ambiente de trabajo positivo. Por su parte también destaca este mismo material que hay factores mitigantes que pueden ayudar a crear un ambiente de trabajo positivo y reducir el riesgo de fraude.
Por ejemplo, sistemas de reconocimiento y recompensa que vayan acorde con los objetivos y los resultados, igualdad en las oportunidades de empleo, normas colaborativas y orientadas al trabajo en equipo para la toma de decisiones, programas de compensación administrados profesionalmente y programas de capacitación administrados profesionalmente y un programa de desarrollo de carrera que sea prioritario para la organización. El involucrar a los empleados de esta forma puede también contribuir efectivamente a la vigilancia del cumplimiento del código de conducta. Es importante, entonces, involucrar a los empleados en la elaboración, vivencia, uso, práctica diaria del código de conducta de la organización. Y finalmente, para ir cerrando, bueno, el valor de lo intangible. 7 conclusiones. Un buen entorno de control y un ambiente positivo de trabajo no son solo asuntos de productividad o clima laboral. Un buen entorno de control y un ambiente positivo de trabajo constituyen la base de un sólido sistema de control interno. Un buen entorno de control y un ambiente positivo de trabajo constituyen incluso un control antifraude. Un buen entorno de control permite crear la base para tener un control por convicción y no solo por supervisión u obligación. Las personas cumplen por un compromiso personal con la organización y no solamente porque serán supervisadas. Un buen entorno de control es la base de los demás controles, pero además es el control que estará cuando los demás controles fallen o no estén. Los controles SOP son aquellos controles que no se pueden tocar, son intangibles, pero sí sentir y vivir en la organización. Es importante mantener un adecuado equilibrio entre controles hard o tradicionales o duros o tangibles o actividades de control y los llamados controles SOP o intangibles, pues juntos crean una sinergia para un sólido control interno. Aprovecho la oportunidad antes de cerrar la conferencia para invitarles a que, si pueden, nos acompañen en este o próximas ediciones de nuestro evento regional, que es el Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna. Y quiero cerrar con una frase que me gusta mucho y que siempre la menciono. Hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas sucedan, los que miran las cosas que suceden y aquellos que se preguntan qué sucedió. Para mí ha sido muy grato ser parte de este primer CONAI 2019 del IAI Venezuela a través de esta charla y que ustedes estén participando en este evento. Que el IAI Venezuela haya logrado renacer después de algún tiempo de haber dejado de existir. Que estén realizando este primer Congreso Nacional de Auditoría Interna, habla de que ustedes, los directivos del Instituto de Auditores Internos y los asistentes a este evento, son de las personas que hacen que las cosas sucedan. De mi parte, como presidente de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos, me siento muy contento de lo que ustedes están haciendo allá en su país. Gracias por trabajar por la auditoría interna. Gracias por hacer auditoría interna en sus organizaciones. Que tengan una muy buena jornada. Saludos cordiales.